Gus, Ajá. o sea, que era el que más o menos encaminaba y que obviamente también Eugenio estaba muy presente, y pues lo mismo con Mauricio Cliff. O sea, obviamente Anabel, pues se sentaba con Mauricio y estaban los shorts de YouTube. Sí. Entonces ya son cosas así fugaces. Pero Anabel era un programa de sketches. Personajes como Anabel tienen el mando, pues obviamente todo crece al 200%, 300% de cómo se venían haciendo las cosas. Y ese fue un... Ajá. O sea, sí. Pero, y sí, tienes toda la razón. Sí, al final o sea, les daban y les hacían su caricatura. Y la pegaban en la pared de las... Sí, y firmada, sí. Sí. Regresa otra vez. Ya se había operado. No nada más médicamente. Y y firma con TV Azteca. Y ahí estaba hizo un programilla como de revista, creo que era. Hola, ¿qué tal, mis queridos? En 30 y cuarentones, pues ya no va a ser esto en 30 y 40, por cierto. Creo que ya estamos los dos en la cuarta década, en el cuarto escalón. Sin embargo, habíamos dicho. Yo me sigo sintiendo de 28 años. Ya lo habíamos dicho, desde emisiones pasadas ya habíamos dicho que esto ya se acababa para ti, que ya no era un asunto de... O sea, que ya iba a ser 40-40. Solo es un número. Como decía Alex Lora, el cuerpo es el que se arruga. Exacto. El corazón no envejece. Pero bueno. Sí, exacto. Seguimos en la misma temática. Sí. Mi nombre es Alberto Cerón. Bienvenidos a una emisión más de En 30 y 40, en donde pues nuestros recuerdos cobran vida a través de nuestras pláticas, conversaciones y lo que ustedes recuerden. Vamos con nuestro querido amigo, compañero y pues guerrero de grandes batallas, Rafa Martínez. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos sean a todos ustedes. Pues fíjense que hoy tengo una gran omisión. O sea, sí es así como para un par de zapes para mi persona. Omisión. Pero no traje la lista de Bien. Saludos. Sí. O sea, sí, ahora sí me han de perdonar, como dijera Coralia. Vamos a pasar a perdonar. Pero bueno, pues obviamente, pues saludos a todos los que nos ven, a todos los frecuentes, a toda la gente que, bueno, pues le da like, que nos sigue en los grupos, que nos sigue en las redes sociales de En 30 y 40, 30 y cuarentones, estos grupos de televisión mexicana de los 80s, 90s, que bueno, pues también ahí hay muchos que nos retransmiten, que nos repiten. Recuerden suscribirse, dar like y sobre todo, muy importante, que hagamos una comunidad en donde, bueno, pues todo esto sea parte jocosa de los recuerdos. Muchas veces que son recuerdos de como lo hemos dicho así, de que ni siquiera estudiamos. O sea, no es que seamos expertos en la materia ochentera o noventera, pero pues nos acordamos perfecto porque fuimos parte y bueno, pues porque lo vivimos y porque pues obviamente pues así, ahora sí que como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Exactamente. Tarán. Así es, y el día de hoy tenemos preparado un tema que, mira, la verdad, me iba a subir al mame, definitivamente, pero no iba a ser con lo mismo de siempre. Además, ya habíamos hablado alguna vez de Págatelas, de una tras otra, de Paco Stanley. Pero, pues, como tú sabes, yo toda la vida he sido fan de Mayo, Mayito, Mayititito, Mayo, Mayito. Porque hace 1000 meses, o sea, hace millones de meses que ganó lo de la casa esta. Sí, entonces... Millones de meses, o sea, ni me acuerdo cuándo fue. Pero, pues, él, por ejemplo, formó parte de este programa que vamos a hablar, que es el programa de una comediante que de verdad fue revelación para la época, en una época también donde nada más a esta, ¿cómo se llama? A Doña Lencha, era como que de las top. A Lucila Mariscal. Lucila Mariscal, Mariela Velasco eran las que estaban como que en el top, y para finales de los 80 se vuelve una estrella y tiene un programa que duró
11 como, años. como te iba a decir, más de 10 años. Sí, un 11 programa años. que tuvo del que 88 al 96. Y que por cuestiones de salud salió del aire realmente el programa. Esa fue la de... Si no se hubiera seguido. Sí, ahorita lo seguíamos viendo, pero me dio gusto verla también hace algunos años, ya tiene como 10 años, me dio gusto verla otra vez en pantalla, aunque fue nada más en un evento, pero sí, definitivamente, También Anabel... salió en una película. Sí, justo hace poquito. Bueno, hace relativamente los últimos 10 años sí salió en un par de películas, según yo. Salió Sí, en sí. esta película que es muy buena, véanla, no me acuerdo cómo se llama, pero son 2 chavos que viven aquí en Satélite, una pareja, así Ok. de gorditos. Y pues que quieren bajar de peso, pero pues resulta que pues baja más rápido el chavo de peso que la Ups. chica. Y entonces pues sí se vuelve así como un conflicto de intereses. Y Anabel Ferreira es la secre coach. de La Luis secre. Gerardo Méndez, Ok. que es el coach. Y entonces obviamente pues siempre está dándole premios y vanagloriando al esposo y a la esposa así como... Digo, sí, o sea, híjole. échale ganas. No me acuerdo cómo se llama, pero está cotorrona. Ok, está ok, cotorrona. sí. Y son como puros actores nuevos, puros actores chavos, pero pues sí sale en cameo. Sí, bueno, a mí- no es un cameo, sí es un papel. Sí, es un personaje Sí, fijo, es un ¿no? papel. Sí, fíjate que a mí me tocó verla, por ejemplo, en el Rose de Héctor Suárez, que era la única precisamente sí de la generación. Pues, el Pelón Gómez le hace ahí un homenaje a Héctor Suárez y pues junta hacía como que todos los que estaba él metido en la comedia, mete actores nuevos, precisamente de los del cine. Mete al Cojo Feliz, mete a también estaba por ahí el Diablito, estaba estaba Arturo de los supercívicos y estaba ahora sí que compartiendo nada más con su compañera de generación, pues fue Anabel Ferreira. Exactamente. Sí. Y bueno, pues ella tuvo un lanzamiento espectacular. O sea, de hecho es muy chistoso, muy interesante. Porque fíjate, esto es memoria, esto es de pura memoria. En 88 estaba súper de moda, o sea, era así el super trending, Mala Noche No. Sí. O sea, Con Verónica Castro. Esta Verónica Castro ya había tenido un programa anterior a Mala Noche No, que se llamaba Esta Noche o algo así. Sí. O sea, y de hecho la rola de intro era Macumba. Sí. Y era un buen programa, pero no sé cómo se rehizo, o sea, no sé cómo estuvo el rollo, pero el asunto es que nace Mala Noche No, Ajá. en esa misma época, y el jueves, más temprano, sale esta chica que todavía era joven, muy flaquita, y lanzan Anabel. Y entonces, obviamente, al principio todos pensábamos que iba a ser una especie de Mala Noche No, Ajá, un late pero night. más temprano. Ajá, Ajá. ok. O sea, como que esa era la idea. Además, en jueves, en donde esta barra de las 8 a las 10, que era antes del noticiero, que era como la barra cómica, Ajá. era después de la novela y estaba como pensada para que la viera toda la familia antes de que te fueras a dormir. Sí. O sea, antes de que los chavitos... Sí, terminar el se horario fueran a dormir. familiar, antes de terminar el horario familiar. Exacto. Y entonces el lunes, pues indiscutiblemente estaba Chespirito. Ujú. El martes, pues sí era muy variable porque Doctor sí... Cándido Pérez, ¿sabes? El lunes. No, el martes. No, el martes era Cándido y había otros. O sea, sí. Porque Cándido era de media hora. Entonces Sí. había otros. O sea, de repente fue mi secretaria. De repente fue ¿cómo se llamaba de Hogar Dulce Hogar? Ok. ¿Tú sabías que de mi secretaria... No, así se llamaba el de Verónica. ok, Castro. Noche a Noche. Noche, sí. Pues Que te fue el digo. primero, que fue el que, digamos, estaba... Ujú. Ajá, Ok. exacto. Ajá, o sea, Ese sí fue no un lo sabía, preludio. güey. Y era muy parecido, era más o menos eso, pero pues obviamente la producción... Ajá, o sea, Mala Noche No te Sí, digo. todavía en, por ahí en ese mismo año. Sí, por ahí el 91, 92 salió otro.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba ese otro que dices. Pero la cuestión es que el martes variaba. Ajá. El miércoles estaba, me acuerdo que estaba Nosotros los Gómez, que también duró mucho. Y enseguida Papá Soltero, que también duró muchísimo. Miércoles, Papá Soltero. Y el jueves era así como pues también así como algo que era, pululó. ¿sabes qué? Como que era precisamente el de programa de prueba. De un programa cómico de sketch, yo lo diría. Pero había porque pruebas. También salió Todo de Todo con Alejandro Suárez. Ajá, por ejemplo. Jueves. Pero ya después. Sí, ya después de 92, 93. Sí. No sé, o sea, los horarios de repente bueno, se volvían locos. La cuestión es que cuando nace Anabel, cuando empieza Anabel, todos jurábamos que iba a ser una cosa muy parecida a la de Verónica Castro. Y cuando empezó Anabel, pues porque arranca en escenario el programa. Sí, exacto. O sea, si era con gente y si era en un escenario y demás. Y arranca con personajes conocidos, desconocidos, o sea, entre comillas. Producido por Enrique Segoviano. Sí. O sea, que obviamente... Dirigido. Dirigido de cámara por Enrique Segoviano. Sí. Que ya lo conocíamos de Chespirito, que ya lo conocíamos de Odisea Burbujas, que ya lo... Y por eso exactamente pues se jalaron a mucha gente de Burbujas. O sea, Carlos Ignacio, otro... Ricardo de Pascual. María Alicia Delgado. Que es con los que empieza. Ellos tres eran de Burbujas. O sea, los tres en algún momento... Y es con los que empieza el programa. Anabel Ferreira, Ricardo de Pascual, María Alicia Delgado y Carlos Ignacio. Ajá. Y era gente de Burbujas y obviamente pues se metieron a la onda del sketch. O sea, de hecho sí empezaron con la onda del sketch. Sí. Y pues muy gracioso. O sea, Anabel era muy chistosa porque era muy espontánea. O sea, sí. Hace poco que vimos algunos capítulos, o sea, yo sí tengo que admitir que, bueno, pues ya para esta época es lento. Sí, claro. O sea, es un programa lento, pero en aquel entonces... pues eran sketches igual con la misma idea de este croma con caricaturas, así muy tipo Burbujas, que fueron afinando poco a poco. Sí, con escenografía. Fíjate que tenían escenografías básicas, pero ingeniosas. Ajá, ingeniosas, pocos extras. O sea, sí se manejaba muy poco extra. Y obviamente pues sí, el público estaba ahí presente en la grabación y eran sketches que bueno, pues, que también ya después me enteré que escribía Mauricio Clave, que Mauricio Clave pues obviamente era el genio detrás de los... ¿Qué? Bueno, pero Mauricio Clave obviamente era el follow de líder. O sea, Mauricio Clave hizo a los Polivoces, un montón de Chabelo. Un montón. Sí, pero al final Mauricio Clave era el genio. Puede ser el que encaminó, ¿no? El genio. Sí, o sea, al final, puede ser el que encaminó son jefaturas. Sí. O sea, son jefaturas. Y obviamente si Mauricio Clave te va diciendo para dónde, pues obviamente por ahí te vas, ¿no? O sea, obviamente no era lo mismo de vez en cuando con Gus, o sea, que era el que más o menos encaminaba y que obviamente también Eugenio estaba muy presente. Y es lo mismo con Mauricio Clave. O sea, obviamente Anabel, pues se sentaba con Mauricio y escribían cosas y así iban haciendo así más grandes o más chicas. Inclusive, creo que al principio ni siquiera estaba como pensado hacerla como multipersonaje. O sea, más bien como que estaba la idea de hacer una onda chiquilladas, pero como para más adultos. O sea, como que por ahí iba la onda y pues todos los que salían al principio pues eran... Ahora sí que como lo dice Derbez, o sea, desde sus caras eran graciosos. O sea, tú veías a Ricardo de Pascual era muy chistoso, risa, claro. ¿no? Veías a María Alicia Delgado. María Alicia Delgado y era graciosa, ¿no? Carlos, o sea, fíjate que creo que al que veía serio, al que no le veía cara de chiste, pero era muy chistoso, era Carlos Ignacio. Y que de hecho fue cachún también, ¿eh? Carlos Ignacio sí en algún momento fue cachún. Anabel también. ¿A poco? O sea, sí en algún momento fueron cachunes. Pero fíjate que, por ejemplo, Carlos Ignacio, yo al revés. O sea, yo como ya lo había visto en otros sketches, pues sí, o sea, ya era así como, pues este cuate es bien chistoso, ¿no? Y y la dupla que hicieron Anabel y María Alicia Delgado, o sea, esta onda,
era buenísima. O sea, estamos hablando antes de Pinky y Cerebro. O sea, sí. Era una cosa... Aquí hay que decirlo, la pareja Anabel María Alicia Delgado. No manches. Se trató de hacer como que renovar esa imagen y fue lo que trataron de hacer con Consuelo, que lo lograron al final de cuentas, con Consuelo Duval y Lorena de la Garza. Claro. Y lo lograron, pero si hay un antecedente. Si hay un antecedente, un precedente, es Anabel y María Alicia Delgado. Sí. Y que además eran, fíjate, por ejemplo, Laura Pico ya era un poquito más pasada de lanza. Sí, no, o sea, sí, poquito. Pero Anabel era super light. O sea, era super light porque era todavía un programa de las 8 de la noche. O sea, era un programa todavía para la familia. Sí, además que la época ya te estaba exigiendo bajarle. O sea, ya bajarle 3 rayitas Pues al humor pesado. No, ya le estaban bajando. Y otra de las cosas que eran muy chistosas es que pocas veces recurrían al pastelazo. O sea, eso era buenísimo. O sea, que era como un juego de personalidades. O sea, porque de repente, insisto, o sea, como lo decía al principio, era muy espontáneo. Entonces, en esta espontaneidad, o sea, de repente lo que se le salía a Anabel y le rebotaba a Carlos o a Ricardo o a María Alicia, o sea, sí se ponía bueno el rebote. Y era muy chistoso porque además, pues era muy polivocesco, ¿no? O sea, quien vimos los polivoces, de repente entendíamos esos rebotes y esas risas no grabadas. O sea, que era súper importante, ¿no? O sea, que a pesar de que Chespirito... que se veían 3 risas que eran del personal. Sí, exacto. Y como decía Chespirito, o sea, no había risas grabadas. Ellos sí tenían risas grabadas. O sea, Chespirito sí, pero Anabel y eso. No, la verdad es que sí, no. O sea, no tenían ese recurso de las risas grabadas. Y Hola, Botas, saluda. Pues, bueno, la ventaja con Anabel, por ejemplo, era que hacían el programa con público. Hola. Que después lo quitaron. Sí, porque de hecho, porque seguro pues era cansado para el público. De hecho, la cuestión es que, por ejemplo, cuando entra Mario Besares, que venía él de los televiteatros, él venía de bailar y ya le había puesto coreografías a los a Timbiriche, a Vaselina. Ya había hecho, él era como que tenían ¿cómo se llama? El director de baile. Y como que Mario era pues ahí te los encargo para que lo hagan bien nomás, ¿no? O sea, y entonces llega Mario Besares ahí como arranca aplausos, precisamente para entretener al público, tener al público mientras hacían los cambios de outfit, de escenografía, de todo. Y dice Besares que era cansadísimo porque eran horas estar en el set. Y dice que cuando él llega, pues nadie lo conocía, porque él normalmente estaba en el elenco de baile o siempre salía con algún prop en cachún rara, ¿no? Con bigote o con barba o con alguna gorra. Entonces era de los malos de Cachún. Sí, no era muy reconocido el rostro de Mario Besares, entonces nadie lo ubicaba. Sí. Entonces dice que en alguna ocasión llegó Héctor Bonilla y que pues la gente se volvió loca, ¿no? Entonces ya, nada. Y en eso pasa su hermano también a saludarlo, Rodolfo Rodríguez, y pues la gente se volvió loca con Calixto. Órale. ¿No? Ajá. Y entonces ya dice que en el momento en el que lo relacionan a Calixto, que empieza ya a hacer bien su labor de arranca aplausos y empieza a hacer reír al público y todo, pero que era muy cansado eso. Sí, pues sí, claro. Pues entonces, es que sí. O sea, si de por sí ahorita es cansado, o sea, que ya no es tan lenta la onda de la producción. Sí, no, imagínate en los 80s. Sí, no, imagínate que repitan la escena. Sí, no. Ya no te salió el chiste, ya no te ríes. O sea, estaba complicado. Y entonces lo jalan al elenco a Mario Besares y y entra ya igual en créditos también Mario Besares y hace buen equipo con Anabel. O sea, todo bien, y entonces ya empiezan a hacer otros tipos de sketches, ya hay más interacción, porque pues ya nace Ya hay más personajes. Sí, nace este sketch que a la fecha yo lo sigo adorando, que de ahí viene mi cue, viene de ahí. El 5, 4, 3, otro 4, 3, 2. Ese yo se lo copié a Mario Besares porque lo hacía cada que hacían el sketch del director. Era con el de la chica de los comerciales, ¿no? Sí, con la chica de los comerciales, Carlos Ignacio de director de escena y Mario Besares el que hacía el cerraba conteo. claqueta. Sí, claro. Y él quedaba, va, 5, 4, 3,
Otro 4, 3, Ajá. 2. Y ese me lo quedé yo de toda la vida. Ajá, para los que me digan, ay, no, que te gusta Mayito. No, desde 1990 yo creo. Desde el 90, soy sí. fan de Mario Sí, porque Besares. además hicieron el equipo rápido. Sí, o sea, sí, no, sí, sí. no se tardaron tanto en hacer todo el equipo. Ya el remate fue Eugenio. Que O sea, igual ya entra ya en el el remate mismo, fue Eugenio Derbez. Entonces ya Entra igual como arrancaplausos, Sí, Eugenio Derbez. porque Derbez era también arrancaplausos de Chabelo. De Chabelo. De Sí. hecho, era de la tómbola, ¿te acuerdas? Que era el que giraba la tómbola que tenía un muñeco, ¿no? Un muñeco Sí. que hablaba. Sí, Sí. o sea, sí Derbez, y Derbez como que tenía, pero a diferencia de Besares, que era como que siempre no tenía broncas con recibir órdenes, Ujú. Derbez siempre era el que proponía, ¿no? Y, Ujú. y le funcionaba con Chabelo. Y acá cuenta él, Ujú. que cuando estaba de arrancaplausos, pues hacía mucha graciosada. Derbez de por sí tiene una voz. Toda la vida ha tenido una voz bien así, el Derbez, ¿no? Ujú, Y, ujú. y siempre ha hablado así. Y y pues hacía reír mucho a la gente. Y que si una vez lo llamó a Anabel y le dijo, oye, mijito, la chistosa aquí soy yo, ¿eh? Ujú. No se te olvide. La protagonista, ¿no? La chistosa, sí le dijo, Ujú. la chistosa aquí soy yo. Y Pues ya sí. bueno, es que depende también, como que de repente le cambia a Derbez, como que o no se acuerda o prefiere aligerar las Ujú, cosas. ujú, ujú. Pero lo hace parte del elenco. A Eugenio Derbez. Ujú. Y le funciona también. No, es que de entonces verdad donde era un sale ya equipo muy Anabel chistoso. Capone y todo sí, esto, sí, o sea, sí. era un equipo súper chistoso. Sí, sí, sí. Eran chistes rápidos que no había. O sea, por eso es chistoso porque hablamos de Anabel y nos acordamos de los sketches rápidos, pero esta vez que los vi, o sea, obviamente como ya tenemos otras referencias como Puro Loco o como La Cosa. o como La Cosa o inclusive los shorts, o sea, Ajá, los sí, shorts de YouTube. sí, sí, sí. Entonces ya son cosas así fugaces. Pero Anabel era un programa de sketches rápidos. O sea que obviamente ya los ves a la fecha y sí es. Pero por ejemplo en Anabel nacieron personajes buenísimos como Alzheimer. Que después lo replicó Eugenio Derbez. porque se lleva a Marelicia Delgado Ajá, pero nada más a hacían Derbez ese, en cuando. pero Sí. nada más hacían Bueno, sí ese. salía de repente Marelicia Delgado en otros sketches, pero su sketch era el de Alzheimer. Ajá, Alzheimer, Sí, sí, sí. sí, ¿no? Qué Sí, buen sí, personaje. muy bueno. Obviamente Coralia, o sea, que fue el antecedente de Yanira. De Nacaranda. De Nacaranda, perdón. Sí, sí, sí. De Yanira Rubí también. Puede ser, es que Sí, sí hay una base y sí definitivamente esa es la base, Coralia, ¿no? El paso a pasar. Además, Coralia era así, o sea, tenía empleos, ¿no? O sea, Sí. era la chica altota, que mascaba chicle, el tururú. Sí. Que vestía, ¿cómo Que- se le llama que son, Hot Pants, print, no, animal print? Animal Print. Pero de muy mal exactamente. gusto, normalmente era Sí. leopardo. Sí. Y mucha lentejuela y mucha. Sí, sí, sí. Y entonces llegaba Sí. con el director de la empresa y se le sentaba en las piernas, ¿no? También funable Sí, su definitivamente personaje. el personaje de Coralia. Sí, funable. No, es que. No, para o sea, a mí para me da mucha risa. A mí también me da mucha risa. Pero el problema es... Sí, el problema es que ahora precisamente ese alguien, pues obviamente para que no se le descubra, te funan, ¿no? Ese es el problema hoy en día. Porque antes, claro que si estás en la tele decías, ¡ah, mi tía! Sí, ándale, exactamente. Sí. Sí. Es que sí, o sea, Coralia era alguien que Sí, que te encontrabas en te encontrabas todos en los todos barrios. lados. Güey. Sí, Como sí, decía sí. la canción de Molotov, ¿no? La que te encontrarás con secretarias dejas que están nada más desayunando ahí en los. Ándale. O sea, así era Coralia. Sí. ¿Quién? Sí, Coralia era vividora, sí. Claro, tenía No, empleos. buscaba Sí empleos, tenía buscaba empleos, pero... Pues sí, Sí. era buscona, Sí, la verdad era muy chistoso el personaje de gente, Coralia. era. Sí, era muy chistoso. Y sí, su estaba muy habla, bien interpretada. o sea, lo que más te causaba risa no era tanto la situación, porque sí las situaciones estaban de repente así Sí, como no, sus dices, frases, sí. pero era
pero era como que esa manera de hablar así, que nadie lo había hecho así como que en la televisión, Sí, y salir con el chicle, y salir enseñando ombligo, y todo eso, y minifalda, y animal print horrible. Pues obviamente eso ya despertó mucho la atención de la gente. Y fíjate que para otros tiempos hubiera tenido hasta su canción y... Tuvo su canción, Coralia. Pero no la grabó nunca. O sea, no O tuvo sea, así como tanta remembranza como, por ejemplo, que Adal Ramones grababa los discos de estos y que Laura Pico también sacó No, porque no era mixes. así. O También sea, todavía eran para otros esa época la tiempos. comedia no era un referente para... Tan rentable. la mercancía, Sí, no, claro claro. que no. Claro que no. O sea, sí pudo haber sido, o sea, pudiste haber tenido, pues, de ellos, de Cándido Pérez, pudiste haber tenido muchas cosas, pudiste haber tenido miles de cosas, pero pudiste haber vendido controles universales llamados La Cuchufleta, güey, y hubiera ganado millones Televisa, te lo puedo apostar. Sí, pero no sí. estaban metidos en eso y no sabían cómo comercializar todo eso. Sí, sí. O sea, imagínate un disco de Anabel en el que viniera el intro, en el que viniera la canción de La Lagartija Karateca, que viniera la canción de Coralia, que viniera todo ese tipo de cosas, Coralia, sí, exactamente. ¿no? Y de Coralia, fíjate que sí, o sea, era del superbarrio, o sea, definitivamente, y uno que aquí como me recuerda mucho aquí al muchacho, porque este señor es súper rock and rollero mexicano, pero así a morir. Y me acuerdo de una escena en donde hace una fiesta Coralia. ¿Cómo no? Y están acá chavos bien acá, bien ponquetos, bien barrio, ¿verdad? Pero sale un güey con su playera del síndrome del punk. Sí, claro. Y no, dije, no, bueno, esto a Rafael le va a encantar. Sí, claro. Es que se vio síndrome del punk es lo que en siempre, Televisa. es lo que siempre platicamos, o sea, siempre platicamos de esos momentos de la televisión que era inevitable no ver. O sea, ¿por qué? Porque era lo único que había. O sea, porque el jueves a las 8 era todos vemos a Anabel. Sí. O sea, en mi caso, o sea, cuando había algo que de plano no, o sea, por ejemplo, lo dije en Cándido, o sea, Cándido no me enganchó. A mí sí. Y no lo veía, pero por ejemplo, ese espacio, o sea, ese espacio que quedaba así como sin ver la tele, a lo mejor era el espacio que aprovechaba para jugar Atari, ¿no? Okay. O sea, como que era muy difícil sustituir, o sea, así de, ay, no vamos a ver Cándido Pérez, o sea, porque al final, pues, a tu papá sí le gustaba, ya, o sea, no le podías cambiar, entonces, bueno, te ibas a la otra televisión chiquita y había dos opciones, o sea, le cambiabas de canal a quién sabe qué, o jugabas el Atari, ¿no? Pues sí. En blanco y negro, ¿no? Pues sí, sí. Entonces, pues mejor jugabas ahí un ratito de Atari en blanco y negro. Y pues ya todos los demás veían. Pero, por ejemplo, pues Anabel, que era muy cotorra, o sea, Sí, que realmente... sí, además pues, era sí muy agradable. Ella como host. Creo era muy agradable. que sí, el programa del jueves duraba 1 hora. Sí. O sea, sí era de 8 a 9. Sí, sí, sí. Sí. O sea, sí era de todo ese tiempo. O sea, era toda la barra. O sea, no, era el jueves completo para Anabel. Así como lo tenía el lunes Chespirito. Sí, el jueves lo tenía Anabel, sí. Y el viernes, que era Chiquilladas, lo compartió con La Telaraña, Sí, ¿con qué otra? ¿La hora marcada? La Hora Marcada, sí. O sea, lo compartió con muchas... Mujer Causa de la Vida Real, ¿en qué día era? Era También de noche, o sea... Sí, pero ese era los... Ay, no me acuerdo. Pero sí, Mujer Causa de la Vida Real Había también. que investigar. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues la onda... Por cierto, me acabo de enterar. ¿Sabes cuántos capítulos lleva La Rosa de Guadalupe? 1800. No manches. Y no lleva tantísimos años al aire. No, pues no. No, está cañón. No, sí está grueso. La producción en televisión ha cambiado muchísimo. Sí. O sea, sí se ha empatado mucho a la producción que se hace en YouTube. Otro de los personajes, no sé si te acuerdas de la enfermera. Hijo. No manches. Malísima No, enfermera, manches. déspota. Pues como muchos que conozco. Exactamente, sí, de veras Chayo. era del IMSS. O Chayo, sea, de veras era del definitivamente. IMSS. Chayo, la enfermera. Y fíjate que yo me acuerdo de ese tipo, o sea, de los sketches específicos de ese personaje, eran como de Mr. Bean. O sea, eran así como de esa tesitura de humor. De torpeza. Ajá, sí, súper. O sea, no sé con si... diálogos. Sí, con diálogos, obviamente, pero porque además también esta señora, la enfermera Chayo, sí se los apeaba. Sí. O sea, sí era así de
de si tenía un brazo roto, le pegaban la cabeza. O sea, sí era manchada. Sí era manchada. Precisamente como que era se le evoca a eso, a sacarle humor precisamente a esa situación. A las situaciones, claro. De las enfermeras. Sí, claro. Que se nota que no les gustaba para nada su trabajo. Ser enfermeras, claro. Y que eran bien hijas y que sigue habiendo, ¿no? Sí, definitivamente. Y sí me acuerdo que tenía su cabello cortito. Anabel se ponía una peluca así de cabello corto, su cofia y pues, traía todo el outfit. Todo el outfit de enfermera y sí era hija. Sí era muy hija. Sí me acuerdo bastante. Otro que también pudo haber sido, y creo que fue ahí como muy interesante porque volvemos al director de cámaras que era Enrique Segoviano. Y pues recordando un poco a estos antihéroes, no nada más de Mauricio Cleif, sino también de Chespiro y de otros. La lagartija. ¡La lagartija! No, era una belleza, es una chulada ese sketch. Y era un super apodo. Sí. O sea, en la escuela era el apodo por excelencia para las chavas altas y flacas. O lo que dijeras, o sea, decías, no, este se va a pelear y nada más parecía la lagartija karateca. Claro. O para los altos y flacos. O sea, lo que antes era, ¿cómo se llamaba el grandote? ¿Cómo se llamaba? Peter Languila. Ándale. En aquel tiempo era la lagartija. Nunca me dijeron la lagartija karateca. Pues no, porque no eras niña. Ajá. Aguántese. Si persisten las molestias, aguántese. Sí, esa era tienes su frase. Toda la razón. Pero sí, era así como el apodo por excelencia, la lagartija karateca de todas las chicas flacas altas. Era muy... Y es que sí estaba súper... Ay, no, era una cosa... O sea, yo no sé cómo... O sea, de verdad, siendo... Digo, aquí se voy no es con intención de ser sexista ni nada, pero siendo mujer en televisión... Era muy difícil que aceptaras un outfit de ese estilo, de la lagartija, y lo agarraba y lo adoptaba sin broncas y hacía sus payasadas, sus patadas todas mal dadas, sus poses igual tipo Chapulín Colorado. Pues el antihéroe. Sí, o sea, sí definitivamente era el antihéroe. Sí. Y yo creo que otro de los personajes que nos acordamos que al final acabó siendo Alzheimer, al principio las dos viejitas eran dos viejitas. Sí, Anabel y María Alicia. Sí. O sea, eran las dos. Y ya después Adelina y Faustina. Exactamente. Ellas me recuerdan mucho, ¿sabes a quién? ¿A quién? Al personaje que tenían el Loco Valdés y Héctor Lechuga. A Maritza pellizquito de monjita para... Sí. Ay, ¿cómo se llamaba la otra? Maritza y... ¡Maritza! Sí. No me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó decir las hermanitas Vivanco. Las hermanitas Vivanco. A mí el personaje de Faustina y... ¿Cómo dijiste que la otra? Adelina. Se me hacían como Maritza, pero obviamente... Sí, pero ya en viejitas. Pero además obviamente interpretadas por mujeres. O sea, porque al final las señoritas Vivanco eran el Loco Valdés y Héctor Lechuga. Sí, y ahí era acosar a Alejandro Suárez. O sea, esa era la onda. Pero las otras dos, o sea, más bien era como el gag de la vida normal de dos ancianas en México, dos amigas, ¿no? O sea, dos amigas ancianas que se les iba el avión, que decían un montón de tarugadas. Y de ahí empezó se me fue el avión. Sí, pues es el mismo. Casi es el mismo personaje de Marisa Delgado el que hace con... Yo creo que es el Alzheimer. Mismo. Yo creo que es el mismo y ya nada más le cambiaron ahí el Alzheimer. Sí. Que hoy estaba viendo a Marisa Delgado y ya es, güey. Ya es. ¿Sí? Ya es Jaime Alz. Sí, ya se da arrugadita. Bueno, pues yo me quedé así cuando la vi y dije, no es cierto. No es cierto. ¿Cómo que es que pasó ya tanto tiempo? Sí me quedé guau. Pues oye, 96. Sí. Pues no manches. Bueno, sí, 88. Sí, no manches. O sea, sí fue hace mucho. Y bueno, pues también los personajes que hacía Derbez, que también los fue ahí perfilando. Porque además, digo, o sea, yo sé que Derbez sí dijo que Anabel ahí medio pero la verdad es que sí le daba mucho juego también a Derbez. O sea, Carlos Ignacio era el consentido. No sé si era su novio, no sé. O sea, no sé qué relación había. Carlos salía en todo. O sea, Carlos Ignacio salía en todo. Sí. Pero Derbez, o sea, yo no sé si por su talento o porque de veras daba risa. No sé. Pero sí le daban mucho juego a Derbez. Sí, Derbez. O sea, yo sí me acuerdo que sí Derbez era
era un fundamental del programa. Ujú. O sea, sí me acuerdo perfectamente de eso. O sea, que sí era un fundamental del programa. Sí, definitivamente. Fíjate que es chistoso, pero yo sí, yo sí creía, todavía no sabía yo de Silvia Derbez. Digo, obviamente mi generación, yo nací en el 84. Ujú. No tenía por qué saber mucho de Silvia Derbez, sin embargo, de Eugenio sí, porque estaba de moda en televisión. Ujú. Y antes de saber, yo sí decía, no, pues este niño, pues este cuate como que sí le va a ir bien. Ujú. Cuando sale al Derecho de Derbez, que es su primer programa, dije, qué bien, le va a ir muy bien. Ujú. Ya después, sí tengo que decirlo, que en algún momento sí me puse en este rollo hater de, pues es que es hijo de Silvia Derbez, ¿cómo no va a estar ahí? Ay, pues qué hater. Pero ya después dije, no, la verdad es que sí es muy bueno, muy ingenioso. Sí, tiene mucho mérito. Ingenio Derbez. Muchísimo mérito. No, sí tiene mucho mérito. Sí, la verdad. Y sí jugaba muy padre, pero yo, fíjate que es chistoso. ¿Hasta dónde está ahorita Eugenio Derbez? Ujú. Y yo me acuerdo que decía, yo le iba más a Mario Besares. Como Fíjate. que lo veía con más talento, con más, pues más gracioso, más todo. Y al pasar de los años, al pasar de 30 años, Ujú. o sea, ve dónde está Eugenio Derbez, ¿no? Y Mario Besares, bueno, también por las circunstancias se quedó atrás Mario Besares. Ujú. Pero yo sí creía que más bien toda esa gloria, todo ese, ¿cómo te puedo decir? Todos esos programas que hizo Derbez, Ujú. yo sí decía, es que eso lo pudo haber hecho Mario Besares. Pero ¿sabes qué? Era muy talentoso Fíjate, también Mario sí, pero Besares. yo veo a Mario Besares, o sea, desde Anabel, Ujú. lo veo más patiñesco. Okay. O sea, tanto a Carlos Ignacio como a Derbez, sí los veía mucho más, pues sí, más Sí, más protagónico. más protagónicos. E inclusive, pues, ¿quiénes eran los ayudantes de Anabel Capone? Sí, eran Carlos Ignacio y Eugenio Derbez. Pues sí, o sea, es que desde ahí ya se perfilaba como que eran mucho más protagónicos. ¿Y quiénes eran los remates? O sea, los remates de Anabel Capone, pues era Mario Besares y Anabel. y Ricardo de Pascual. Ricardo de Pascual, inclusive María Alicia Delgado. O sea, Besares más bien siempre fue como rebotador. O sea, yo creo que sí. Derbez sí se fue perfilando al protagonismo y Mario pues sí necesitaba un personaje como Paco que lo catapultara, porque después de Anabel, ¿qué hizo? O sea, después de Anabel fue dirección de cámaras de TVO. pues O sea, sí, se metió a pero producción. pues estuvo atrás, ¿no? Ujú. O sea, nadie le dio como ese Sí, ¿no? como esa, pero por lo mismo, o sea, porque como que o sea, yo no me lo imagino en un programa unitario solo. ¡Ay! Caray, ¿qué fue eso? Que dicen que sí, que llévatelo, que acábatelo en Monterrey, dice la jefa. No, digo, sí, o sea, sí lo tiene y todo, pero pues a veces era aburridísimo. Yo nunca lo he visto. Pero sí creo que tiene muchísimo más ingenio Derbez. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Más ingenio. Ingenio Derbez. Que bueno, pues que obviamente Mayito, ¿no? O sea... Sí. Sí, no, definitivamente Derbez lo que tuvo, por ejemplo, fue agarrarse muy bien de lo que estaba haciendo con Gus Rodríguez Ujú. y creció a pasos agigantados. Agarró el estilo de Gus Rodríguez y le hizo como que hay una como modificación al humor junto con todo lo que ya había aprendido, junto con la de Anabel, junto con todo lo demás. Y ya para por ejemplo, para la familia Peluche, pues ya era otro tipo de cosas las que manejaba ya Eugenio. Ujú. Y de ahí pues ya empieza a hacer cine y pues bueno. Sí, más claro. es historia, ¿no? Ya lo conocemos Sí, cómo claro. está. Y pues después de este programa, pues llega un momento en el que Anabel Ferreira, y sí me acuerdo, que empiezan a decir que Anabel tiene problemas de salud. Sí. Y sale el programa de Pero después de 10 años, 11 Después de años, 10 o sea, años, trabajó sí. muchísimo. Ajá. Fue un crack, o sea, definitivamente para la televisión mexicana fue un crack. Cuando decían producción, pues era era Mario Besares. No, sí fue un crack, o sea, Anabel sí, yo creo que algo muy importante de Anabel Ferreira, y se oye a lo mejor muy, ¿cómo me dicen? Muy complaciente. Ok. Pero la verdad es que sí, Anabel Ferreira fue una de las primeras mujeres que dio ese salto de protagonismo en una escena de comedia.
O sea, porque si analizas, o sea, Maribel, la Pelangocha, Javier Fernández, Lencha, la India María, o sea, no eran tan protagónicas, o sea, siempre estaban a expensas y aquí no, o sea, Anabel realmente sí hizo algo muy interesante. Sí, donde ella era la que organizaba todo el grupo, claro. Y más en el año que lo hizo, ¿no? O sea, más en el 88 y que lo fue exponenciando más. O sea, ¿cuándo habías visto que? No, empezó en 88. Anabel Ferreira, el programa de Anabel empezó en 88, empezó en 88, del 88 a 96. Y más o sea, cómo lo fue exponenciando. No, está mal. Está mal, porque empezó en 88 y se acabó en el 96. Y la onda, por ejemplo, de la importancia de la lagartija karateca, por ejemplo, de cómo al final también se podía hacer un antihéroe femenino, ¿no? Sí. O sea, que no nada más era el Chapulín Colorado o que no nada más era Capulina o nada más. No, o sea, también era esta onda de que se podía hacer un héroe y un antihéroe mujer, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, obviamente, pues sí. Eso también es bien importante. Sí, es bien importante que era muy joven Anabel Ferreira y se ganó la confianza, vamos a decirlo así, la confianza de la empresa para hacer un programa en el que también tenía patrocinio de todo mundo, le agradaron el foro, o sea, sí logró hacer mucho de lo que no habían. Es que también, mira, yo no le echo no ensalzo tanto la lucha de la mujer en aquellos tiempos, porque más bien la mujer estaba acostumbrada a que se le diera. Entonces decía, ¿para qué si lo voy a tener? ¿Para qué le echo tanto? O sea, como que había por ahí un asunto de la mujer va a ser importante siempre en la televisión, no la vamos a sacar, pero no necesita tener el mando. Cuando personajes como Anabel tienen el mando, pues obviamente todo crece al 200% o 300% de cómo se venían haciendo las cosas. Y ese fue un punto bien importante de Anabel Ferreira, que intentó un poquito Chespirito hacerlo con Florinda Mesa, porque le dio una telenovela y le dio un programa. Pero pero tú lo estás diciendo, le dio. O sea, es que esa es la pequeña gran diferencia, o sea que Anabel Ferreira jamás se supo sí, claro, pues es que andaba con Mauricio Cleif o con Enrique Segoviano, o sea, Anabel llegó a la televisión por méritos propios, tuvo un protagónico por méritos propios, sus seconds eran 3 hombres, y obviamente su compañera María Iglesia Delgado, pero los seconds al final eran tres cuates que de alguna forma también tenían su protagonismo, porque Carlos Ignacio tampoco era un desconocido, o sea, sí Carlos Ignacio estaba mucho en teatro, o sea, Carlos Ignacio tenía su nombre. Tenía su nombre. Y yo creo que exactamente eso es lo más importante, porque al final en la televisión mexicana de aquellos entonces, los programas en donde la mujer era protagónica eran como los de Verónica Castro, exactamente. O sea, era como la host que se tenía que aguantar que Enrique Guzmán la manoseara en vivo. O sea... Sí. Y aquí en este caso, pues sin querer queriendo, pero pues sí... era la que daba las órdenes. Era la jefa, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue súper importante y que sí se vuelve como... No sé qué tanto impacto haya sido esto para que durara tantos años. Yo creo que sí. Es muy importante. Yo creo que sí. Yo creo que también. Porque también esto, como, no sé, aquella época yo siento que teniendo todo el presupuesto y todo, como que los protagonistas, como que eran... más de, ya me aburrí, vamos a hacer otra cosa. Exacto. O se empezaban a pelear con la producción porque ya estaban muy alzaditos y todo, y les cancelaban el programa. Siempre había muchos problemas. Y yo creo que la disciplina de Anabel Ferreira tuvo mucho que ver con que el programa, y además el haber escogido un muy buen elenco, no hubo conflictos. Y además no son tantos personajes tampoco, si te fijas. O sea, porque por ejemplo, de otros sketches ha habido así como... Nos está espantando la productora a quien no le hemos mandado saludos. Yo creo que por eso está espantando.
16 contra quién sabe cuántos mencionamos de tanto de Víctor Trujillo como Ausencio Cruz, de los polivoces, no bueno, manches, los eran polivoces 500. se acabaron todo. De Chespirito fueron Anabel duró más. O sea, yo creo que pues el único que no tuvo tantísimos fue Chespirito, pero pues digo, o sea, al final pues sí fue como pues como que todos estos personajes entraran, ¿no? O sea, obviamente estaban los consentidos, ¿no? O sea, obviamente sí. Coralia era los consentidos, había otro de Anabel. La enfermera era consentida. Cuando se ponía Anabel Ferreira a platicarte de cosas de la historia y cosas, ¿no te acuerdas que se sentaba así como si fuera maestra? Sí, y te representaban toda la historia. Sí. De hecho, esos fueron de los últimos programas, según yo. Ajá. Ya eran puras representaciones y ya como para descansar en la mitad del programa te ponían un sketch X y ya después regresaban otra vez con la historia. Sí. Algo que también me gustaba mucho era que empezaron a tener invitados. Ajá. Empezaron a tener invitados y no sé quién era el caricaturista, pero les hacía el dibujo. Sí, cómo no. Anabel les regalaba un dibujo. Sí, tienes toda la razón. Sí, porque la intro exactamente eran las caricaturas de todos ellos. De todos ellos. A Carlos Ignacio lo hizo como el de Condorito, ¿no? Ándale. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero sí, ajá, o sea, sí. Y sí, tienes toda la razón. Al final les daban su caricatura. Y la pegaban en la pared de las... Sí, y firmada, sí. Sí, tienes toda la razón. Sí, entonces sí habrá que preguntarle a Anabel Ferreira dónde acabaron todas esas... habría que encontrar a Anabel Ferreira. Bueno, sí. Porque sí está muy alejada ya del medio. O sea, a partir de que le pasó eso, iba a regresar. Fíjate que le dieron un programa en TV Azteca. Ahí te va, o sea... Anuncia que se acaba el programa, pero para esto ya estaban diciendo, ya sabes, los programas de chisme, los programas de espectáculos ya estaban diciendo que andaba mal Anabel Ferreira. Entonces ya justamente para hacer su tratamiento y todo, cortan el programa. Según eso fue una bacteria, no sé, según no era porque decían que era the cancer, pero según yo fue una bacteria. Pues tenía como algo en la mandíbula, ¿no? Porque tenía como... Sí, así no sé, no me acuerdo. El caso es que pues sale del aire y pasados, no sé, habrán sido unos 4 años, 5 años, regresa otra vez, ya se había operado, no nada más médicamente, y firma con TV Azteca. Y ahí estaba hizo un programilla como de revista, creo que era, como el de Mario Besares, el de las tardes, que cuando sale igual de su retiro espiritual Mario Besares, así dice él, le dieron un programa en Azteca en las tardes. Creo que también entra a eso, no me acuerdo si fue eso, un programa de concurso, se lo dan a Anabel Ferreira. Neuralgia, su madre. Sí, que ha sido un show, claro. Sí. Y por eso tiene trabada la... Sí, y también el cabello también sí se le empezó a caer. O sea, sí fueron muchas complicaciones las que tuvo en su momento. Y te digo, regresa a Azteca, le dan un programa, no me acuerdo si era de concursos o de revista. No jaló. No jaló. Qué lástima. Sí. Y obviamente no le iban a dar, Azteca no le iba a dar un programa cómico, porque en esos momentos tenían a Puro Loco, a Juan Carlos Méndez. Sí, claro. Pero Puro Loco. ¿Ya hablamos de Puro Loco? Sí, hablamos de Puro Loco y La Cosa. Pues. Ay, pobre. No, bueno. Uy, pobre Anabel. No, pues la verdad, desde aquí sí me encantaría hacerle un homenaje a esta señora que de verdad sí fue pionera en esta cuestión del protagonismo de la mujer como en la sociedad, en la sociedad, en el medio laboral, o sea, como los medios. Sin estar atrás del hombre, ¿no? O sea, como que sí. Sí, definitivamente. Y a lo mejor sin pretenderlo, ¿no? Pero al final, pues sí lo logró. Pues cumplió el sueño, ¿no? Vamos a decirlo así. En su programa, ¿no? O sea, que ella acabó dirigiendo
como todo, y pues le salió. O sea, eso yo creo que es algo invaluable y que bueno, pues a pesar de todo, pues la seguimos recordando por graciosa, por pura. O sea, porque al final... Por auténtica. Exacto, porque no tuvo que meter así como muchos invitados, ni agarrarse de muchas no, con escaletas. Ella, con ella y su elenco era suficiente. Sí, era más que suficiente. Sí. Y además para aguantar un programa todos los jueves de 1 hora. O sea, sí era... Ni Derbez aguantó eso. O sea... No, o sea, sí estaba muy... Que ahí está la historia con Derbez, ¿no? Supuestamente, bueno... Resulta que ya ves que le va muy bien con Al Derecho y Al Derbez. Se sale de Anabel y hace su programa. Sigue Anabel todavía corriendo, pero hace Al Derecho y Al Derbez. Sale del aire Al Derecho y Al Derbez. Hace de vez en cuando. Y en ese punto, en el de vez en cuando, sale Andrés Bustamante. Ahora Ponchivisión. Sí. Y llega Derbez con la gente de Cablevisión y con con Jan. Señores, quisiera mi canal como lo tiene Andrés Bustamante. ¿Cuánto hay que pagar o cómo se le hace? No, muchacho, a ti no te vamos a dar. Tú no tienes el potencial que tiene Andrés Bustamante. ¿Quieres? Te doy 1 hora en la barra de las 10. El viernes, mete lo que quieras. Y pues volvió a hacer un programa. De no es en cuando. Que sea de vez en cuando. ¿Y el de no es en cuando? No es cierto, XH Derbez. Hizo de vez en cuando, después XH Derbez, ahorita el de no es en cuando. XH Derbez, en donde él podía meter sus patrocinadores, podía meter lo que él quisiera. Él podía, si quería, hacer un pedacito de comedia, un pedacito serio, un pedacito lo que fuera, en esa barra de las 10. Pero por nada del mundo le autorizó Cablevisión y Televisa, le autorizaron un canal. Órale. Para nada del mundo, pues no tenía los números como para... Que Andrés Bustamante por la agencia sí los tenía. Pero también salió malísimo el asunto, ¿no? Le salió muy mal el business. Ay, Andrés, es que Bustamante. Lo que tuvo que haber hecho, ya lo platicamos en su momento con Andrés Bustamante, pero lo que tuvo que haber hecho era hacer, no, pero aparte, o sea, aprovechar todo, o sea, firmar todo lo que tenía ya atrás y rehacerlo, o sea, remasterizarlo. Sí. O sea, yo cuando digo, ya lo platicamos, vean el programa de Bustamante, pero sí, o sea, ahí sí yo creo que sí estuvo. Entonces, pues sí, o sea... Anabel rocks, o sea, a mí se me hace una mujer excepcional. Definitivamente. Nos hizo reír muchísimo. Sí. Y como sea su elenco, se siguió dedicando bien a la comedia, o sea, dejó una buena escuela después del programa, ¿no? Yo la dejé de ver. Carlos Ignacio siguió haciendo teatro, hizo mucho teatro, hizo uno que otro programa cómico. Sí. Y hasta ahorita que lo jaló Ortiz de Pinedo y lo tiene una familia de 10. Muy buena la idea de Ortiz de Pinedo porque pues, llega un momento, no me acuerdo, 2005, 2004, en el que ya abiertamente dice Carlos Ignacio, la verdad es que soy gay. Y obviamente se escandalizó toda la televisión. Y aquí le da un personaje bien pensado por Ortiz de Pinedo, a pesar de ser muy old school Ortiz de Pinedo, le da un personaje del papá de Andrea Torre. Ok, saludos a Andrea Torre. Pero deja a la esposa, que es la que siempre anda medicándose y todo, la deja por otro hombre. Entonces ya sale abiertamente gay en el programa, sin broncas. Entonces, pues, está muy a gusto, está como pez en el agua Carlos Ignacio. Mario Besares, pues ya sabemos todos la historia, ¿no? Hasta el día de hoy, que ganó un concurso y... Hace años ganó ese concurso, o sea, todavía Beto nos lo viene a reforzar ahora, después de tantos meses. O sea, ya pasó, ya hasta entraron los nuevos de la Casa de los Famosos. María Alicia Delgado se va con Derbez, estuvo haciendo igual teatro, mucho teatro. No sé, como que yo creo que se sentían más a gusto precisamente con ese formato de vamos a hacer todo sin cortes, y no sé, porque María Elisa Delgado también hizo mucho teatro. Estuvo produciendo, según yo, María Elisa Delgado en televisión, no me acuerdo qué. Y pues con Derbez, que empezó a hacer Alzheimer, y ahorita anda en una telenovela, la estaba viendo ya como actriz seria, una telenovela, María Elisa Delgado, y también en una serie cómica donde está esta Cecilia Galeano. Ahí anda también María Alicia Delgado, pero ya se ve. Sí, ya está. También salió. Ya se le va el avión. Sí, ándale, ahora sí ya se le va el avión. También salió en Laura Pico, María Alicia Delgado. Sí, también tenía ahí apariciones. Sí, la llegué a ver. El que sí, de plano, ya no sé qué pasó con él. Ricardo Pascual. Fue Ricardo de Pascual.
Sí, ya no lo volví a ver. Si acaso lo volví a ver alguna vez con en comerciales. O en comerciales. Comerciales. Y hablando de, también estuvo en el elenco como invitado, pero muy recurrente, Julio Vega. Julio Vega. El regio Julio Regalado. El Julio Regalado, exacto. Sí. Que ella fue, nosotros tuvimos una amiga, saludos, que era su hija. Que ¿sí te acuerdas de ella, Sharon? De la incubadora de la hija de Julio Vega. Saludos. Ahorita busco tu nombre, pero sí, sí fue amiga nuestra. El Julio Regalado, Julio el Pachoncito que todos quieren. Sí. ¿Te acuerdas que también hacía los de Regio? Sí. Antes de Poppy. Sí, exacto. Era Julio Vega el que los hacía. Sí, pero bueno, pues sí, la verdad es que sí, Anabel rifó. Sí, definitivamente. Y a la fecha le mandamos las mejores vibras y la verdad es que recordar estos programas, pues sí, la verdad es oro, o sea, vale oro. ¿Por qué no me estoy viendo? Gracias. Próximamente, muchachos, en vivo, en 30 y 40, vamos a hacer un en vivo en donde vamos a hacer más comunidad, vamos a estar platicando con todos ustedes. Desde ahorita se los voy anunciando para que se pongan pendientes. Vamos a transmitirlo seguramente un lunes a partir de las 9:30 de la noche. Obviamente nos falta todavía ver cuándo y cómo, pero próximamente en 30 y 40 en vivo para que ustedes puedan empezar a comentarnos, para empezar a jugar. Inclusive en una de esas, pues ya nos seguimos en vivo. Pues sí, si les agrada, si les gusta la interacción y todo el rollo, pues adelante, nos vamos en vivo sin ningún problema. Yo no tendría ningún problema. La interacción me encanta, o sea, con los comentarios y demás, se hace muchísimo más. Sí. Y además, platicaremos de lo que ustedes, les interesa, les guste, lo que no hemos tocado, o sea, vaya, estaría buenísimo eso. Sí, pero sí, próximamente, espérenlo, vamos a estar ahí, o sea, ya cuando tengamos bien la fecha, en su ciudad. Cuando ya tengamos la fecha, la hora y todo, lo vamos a estar moviendo en las redes y poniendo acá en YouTube y en los shorts y todo lo que se tenga que hacer, pero sí pónganse pendientes para esta transmisión en vivo, recordando obviamente los 80s, 90s y más, con todos estos temas que pues, nos gustan aquí en 30 y 40. Miren cómo tenemos entretenida a la juventud. Muy entretenida, pero bueno. Pues ya, ese era el anuncio parroquial. Exactamente, ya está ahora sí, pues no olviden suscribirse y revisar las redes de En 30 y 40. En Facebook nos encuentran como En 30 y 40 Podcast, En 30 y Cuarentones, todas las demás redes sociales como CRN Media MX. Y pues no me queda más que agradecerte por un episodio más. Muchas gracias, Beto, muchas gracias. Y estén pendientes por el en vivo. Muchísimas gracias a Sharon Yandet que estuvo en la producción. Exacto. Dándonos muchas datos, gracias. Basándonos, regañándonos de eso, no, eso sí. ¡Babosos! ¡Babosos! Sí, exactamente. Muchas gracias. Y pues a ustedes, a ustedes que nos sintonizan. La edad. Sí, ya es la bola. A ustedes que nos sintonizan y pues, síganos en las redes sociales y pues recuerden que vamos a estar en vivo próximamente ya, o sea, en estos días. Así es, y bueno, pues no nos queda más que agradecerles y despedirse. Muchísimas gracias por todo. Estamos en contacto y nos vemos la próxima. Bye bye.